Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Cristóbal Aliaga, pertenezco al equipo de ortopedia y traumatología infantil del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Hoy día voy a hablar un poco de osteotomía temprana y alineamiento por mal unión de radio distal. Hoy en día el 20% de las fracturas en los pacientes pediátricos que tratamos se localizan en el antebrazo y sabemos generalmente que el tratamiento de las fracturas antebrazo distal es un tratamiento ortopédico, una reducción, con posteriormente un yeso palmar. ¿Hay riesgo en este procedimiento? Claro que sí. Hay publicaciones del Dr. Van Heren que hablan de una unión defectuosa hasta el 15% de los casos. Aún así, con toda la N de pacientes que tenemos y lo que observamos en la distinta literatura, no existe un consenso actual sobre cuánta deformidad es aceptable en esta fractura. Los ortopedistas debemos ser más exigentes en la reducción, ya no es tanto por la remodelación ósea de nuestros pacientes, el cual según la edad, obviamente el niño y el grado de su deformidad va a ir variando, pero puede no llegar a corregir suficientemente en angulación y en rotación. Este es un caso de un paciente tomecino a la costa de acá de la octava región, un paciente de 14 años y 6 meses, que tuvo una caída a nivel, atendida en una urgencia de otro centro distinto al nuestro por un traumatólogo. Bueno, pues se llama esta fractura metafisiaria radiocubital derecha con angulación dorsal, una fractura completa, que se le hizo un tratamiento en el box de la urgencia con una reducción ortopédica y un yeso braquiopalmar con anestesia local. Llama la atención, obviamente, el tratamiento que se realizó, considerando las fuerzas deformantes, un paciente adolescente, y bueno, se realizó un tratamiento en realidad poco efectivo, como podemos observar, con 80% de contacto cortical, como observamos en estas radiografías que nos conseguimos en ese centro, con una angulación residual de 10 grados y bueno, un yeso con un index CAST de 0.87. El paciente llega con nosotros al mes del accidente, con un yeso braquiopalmar en un buen estado, pero con esta malunión de radio distal con 35 grados de angulación dorsal. ¿Cuál fue la indicación que se le realizó en el policlínico? Se retiró el yeso, se hizo un examen físico donde el callo estaba rígido, no doloroso, y en realidad recibimos con el equipo citarlo en 10 días más y realizar una evaluación funcional para poder tomar la decisión del tratamiento. A los 10 días después, bueno, tenía un arco de rotación de 75 grados, 30 grados de pronación y 45 de supinación, una flexión de 30 grados y una extensión de 60, y tenía un dolor en estos 10 días que nos comentaba el paciente a tipo 6, que estaba asociado a los movimientos de rotación y de fuerza. El score funcional en ese momento tuvo un 50% en el Quick Dutch y un score de mayo de 60 puntos. Básicamente, con un dolor moderado, pero aún no tolerable, actividad de la vía aérea que estaba restringida. Tenía, como hablé previamente, los rangos articulados limitados y la fuerza de presión que fue subjetiva en ese momento disminuida. Esto nos sumó 60 puntos. ¿Qué opciones le podemos ofrecer a nuestro paciente? La verdad, las cosas que comentamos este caso con el equipo y por el tiempo que haya pasado, por la edad del paciente, en realidad, realizar una calioclasia, decidimos realizar una reducción abierta y una osteotomía de alineamiento, en este caso. Las malas uniones en los pacientes pediátricos son poco frecuentes. Sabemos que las causas principales son porque no se realizó un tratamiento, se hizo una mala reducción o un moldeo de yeso también insuficiente, que el remodelado del paciente no era el que nosotros esperábamos, o falta de controles, que esto es muy importante, posterior al tratamiento. La fractura antebrazo distal con consolidación defectuosa puede remodelar exitosamente en los pacientes menores de 11 años, pero ¿qué va pasando con los pacientes que se van cada vez tienen menos crecimiento longitudinal residual? Sabemos que la exigencia y la presión del rendimiento ha aumentado hoy en día. La pérdida de función en periodos cortos de tiempo está cada vez menos tolerado por nuestra sociedad. Ya la sociedad nos exige un paciente funcionalmente activo y las consecuencias que nos genera una mala unión en estos pacientes son dolor, alteración de la funcionalidad, incongruencia de la articulación radiocubital distal y, como vemos en la imagen, una deformidad estética. ¿Qué nos dice la literatura sobre la angulación residual versus las limitaciones de nuestros pacientes? El doctor Colaris realizó un estudio prospectivo de casi 400 pacientes, un estudio holandés donde tomaron 4 centros grandes de Holanda y llegaron a la conclusión que existe un 60% de probabilidad de desarrollar limitación clínica relevante en la rotación del antebrazo cuando tenemos angulaciones dorsales mayores de 16 grados. Cuando tenemos angulaciones mayores a 20 grados, habla de limitaciones severas.
Y cuando tenemos menos de 10 grados, una limitación leve, pero el corte fue 16 grados. En los adultos, las fracturas mal consolidadas del extremo distal de radio, que están asociadas a dolor, deformidad y alteración funcional, están muy estudiadas, sus resultados, su seguimiento, pero en los pacientes pediátricos hay poca literatura sobre los implantes, las indicaciones y los resultados. Según los doctores Forlaer y Hastler, habla que hay poco interés clínico y que la situación biomecánica pediátrica todavía está poco clara. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas haciendo esta revisión para una osteotomía correctiva en un paciente pediátrico? Bueno, el dolor asociado a la incongruencia radiocúbito-distal. Cuando tenemos alteraciones de la funcionalidad severa, ya como el doctor Van Ginen lo relata en su publicación, cuando tenemos más del 50% de ROM perdido en la rotación del antebrazo, cuando tenemos angulaciones patológicas mayor a 20 grados, por los que le comentaba anteriormente, y sobre la edad, aquí comienza la discusión. El doctor Nye, en el 2008, habla que la idea es hacer la osteotomía en la edad más temprana posible, a diferencia del doctor Promersberger, que habla sobre, básicamente, realizar la osteotomía sobre los 12 años, asociadamente a una discapacidad funcional. También hay publicaciones que hablan sobre un deterioro estético, obviamente, asociado a la alteración funcional. Recuerden que el motivo de consulta de los padres, obviamente, va a ser que hay una deformidad estética. ¿Qué cirugía le ofrecimos a este paciente? Ya, entre el tiempo del trauma y la cirugía pasaron 72 días. Realizamos el estudio preoperatorio con el equipo, una radiografía bidimensional, con una evaluación clínica del antebrazo sano, y realizamos, bueno, un abordaje gente modificado, obviamente asociado a isquemia. Realizamos una osteotomía con cuña dorsal, ya básicamente para corregir la malposición, una perforación previa unicortical con motor de anclaje rápido y agujas de 2.0. Luego completamos la osteotomía con cincel y posicionamos posteriormente la placa de SP. Obviamente con el fluoroscopio, buscando el eje sagital neutro, se instaló la placa. Se hicieron posterior a la cirugía pruebas de flexo-extensión más pronosupinación comparativas. Nos orientamos a la técnica quirúrgica del Dr. Meyer, publicada en 2004, donde dentro de sus pacientes, tanto con esta configuración y estas placas, tenía excelentes resultados. Básicamente por la poca disponibilidad de placas pediátricas o también por evitar el anclaje epificiario, o sea, epificiario en este tipo de pacientes que tienen fisia. ¿Cuál fue la evolución postoperatoria? A los 7 días le retiramos la válvula de yeso, ¿ya? Se inspeccionó la área que estaba sana. A las 2 semanas el paciente le retiramos los puntos, tenía una leve molestia al hacer mucha fuerza y al tomar algo pesado, pero el examen neurovascular estaba bien el paciente con una herida limpia. Al mes, lo único que nos apareció fue un queloide, ya en la cicatriz del abordaje, que fue tratado por el equipo de kinesiólogos y terapeutas ocupacionales, donde se apreciaba rigidez y sobre todo la extensión de la muñeca se producía tensión en la cicatriz. A los 2 meses evaluamos al paciente, ya como podemos observar en la imagen, con una consolidación avanzada y con 90 puntos de un score de Mayo, que solamente destacaba un dolor leve y limitación leve de rango articular. Este es el paciente que citamos a principios de este año, 18 meses después, ya aumentó 100 grados en la rotación del antebrazo, aumentó 60 grados de flexión y 35 grados de extensión. Actualmente el paciente tiene 16 años. Al hacer las comparaciones radiológicas actuales del paciente, tanto de la extremidad sana como la extremidad operada, vemos que dentro de la inclinación radial, el tilt volar, la altura radial y la variancia cubital están dentro de los parámetros normales. Quisimos hablar con este paciente, aplicamos esta escala de Fernández, ya que es una escala subjetiva, para ver cómo estaba el paciente y cómo se sentía. Dolor radiocubital, solo destacaba leve, dolor mediocarpiano, sin dolor, una flexo-extensión de 140 grados de rango, pronosupinación de 175 grados, y esta vez medimos la fuerza de prensión con este dinamómetro que tenemos en nuestro policlínico, el dinamómetro de Hammer, que nos marcó una fuerza de presión simétrica, 100% contralateral, dándonos una puntuación de 19 puntos, un resultado excelente. También aplicamos el Quick Dutch, que lo aplicaba de forma preoperatoria, donde disminuyó de 50% a 6,8, y el score de Mayo, que inicialmente era 60 puntos, subió a 95, solamente limitado por el leve dolor que tenía el paciente, que era de forma ocasional. ¿Qué nos dice la literatura sobre cuándo operar a estos pacientes? Desde el año 95 el Dr. Truesdale ya realizó este trabajo en la clínica Mayo, que en realidad eran pacientes tanto pediátricos como adultos, pero una edad promedio de 19 años, ¿ya?
eran 27 pacientes dentro de su N publicado, y el tiempo de osteotomía promedio eran de 73 meses, pero había pacientes obviamente que había operado de forma más temprana y había pacientes incluso hasta 324 meses. Dividió dos grupos de estudio, el paciente que había operado antes del año y los pacientes que se habían realizado una osteotomía tardía después del año. Obviamente antes del año una osteotomía temprana. Los resultados postquirúrgicos, básicamente que el aumento de los grados de rotación de antebrazo era mucho mayor en los pacientes que se operaban antes del año, versus obviamente los que se operaban posterior a este, y habían complicaciones asociadas a la cirugía posterior al año, ya cerca de un 50% de su frecuencia, básicamente asociada a infección, lesión neurológica, osificaciones heterotópicas, sabemos que hay una retracción de partes blandas importante, refractura en caso de retirar las placas, desgaste de la articulación radiocubital distal y aparición de inestabilidad. Por otra parte, la doctora Bakers publicó en el año 2013 esta pequeña muestra de 5 pacientes con un promedio de 12,3 años, eran pacientes de 8 a 13 años, donde operaban a pacientes con una angulación promedio de 23 grados. Se correlaciona un poco quizás con esta de alteración funcional que hablamos al principio de la presentación, asociada obviamente al dolor y a la restricción severa de la función. Realizó cirugías tempranas, promedio de 38 días, posterior al retiro del yeso, no ocupó injerto óseo, ¿ya? El seguimiento fue de promedio de 9 meses y lo siguió con radiografías que obviamente está dentro de los parámetros normales según la edad del paciente. Las conclusiones de su trabajo: había reingreso precoz a la actividad de la vida diaria, con restauración completa de los rangos, eliminación del dolor residual, que es la principal sintomatología del paciente, y había una mejoría estética con bajo número de complicaciones. Este metaanálisis, que se publicó en el Journal of Hand Surgery el año 2017, que es una revisión sistemática, como dije, en metaanálisis, que busca identificar los factores predictivos de un resultado funcional superior luego de realizar una osteotomía correctiva en pacientes con fractura de radio o fractura radiocubital. Fueron 11 estudios de cohorte que cumplieron criterios de inclusión, donde sumaban 71 pacientes con una edad mediana de 11 años. ¿Cuáles fueron los estudios que se incluyeron? Mala unión de radio o radiocúbito de antebrazo con una osteotomía por alteración de la pronospiración, la edad de trauma similar a la de nuestro paciente, menor de 16 años, con una osteotomía menor a 18 años, con un intervalo de trauma y osteotomía mayor a 6 semanas. Se excluyeron obviamente las fracturas de Montella, Galeazzi, fracturas con compromiso intraarticular o fracturas expuestas. Las características del estudio: bueno, el doctor Roth hizo un análisis de variancia unidireccional, ¿ya? Donde hizo dos grupos, básicamente edad de trauma menor o mayor a 10 años, edad de osteotomía menor de 13 a mayor de 13, el tiempo de trauma cirugía dividido menor al año o mayor a este, con niveles de malunión proximal deficitario, el segundo grupo con segmento distal, severidad de la deformidad de menos de 20 a menos de 20 grados, planificación de osteotomía realizada por TAC o a nivel radiológico, y si la queja prequirúrgica del paciente era la pronación o la supinación. ¿Cuáles fueron los resultados? El 61% hombres, el 63% de los pacientes tenían una malunión de ambos huesos, se ubicaban principalmente en el tercio medio y usualmente 12 pacientes en un tercio distal. La edad del trauma fue promedio 11 años y la de la osteotomía 13, con un timing promedio de 12 meses. El seguimiento fue en total de 29 meses, con una queja preoperatoria que era predominante el déficit de supinación. El planning quirúrgico fue mayor en estudio radiológico y las complicaciones fueron pocas. No hubo complicaciones mayores. Sobre la rotación de antebrazo, es importante que la ganancia media de la rotación de antebrazo de los pacientes fue una ganancia de 77 grados, dividido los preoperatorios con los postoperatorios. Y lo que podemos resultados que son relevantes en este estudio, que es un nivel de evidencia tipo 2, es que los pacientes que fueron operados antes de los 13 años tenían una mayor ganancia de rotación de antebrazo. Los pacientes que se realizaron una osteotomía antes del año versus los de realizados mayor al año tenían una ganancia de casi 93 grados de rotación, y la severidad de la deformidad era importante. Los pacientes que tenían mayor de 20 grados tenían una ganancia de rotación de 97 grados sobre los 59 grados. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos con este trabajo? Creemos que la osteotomía de alineamiento es una buena alternativa con muy buenos resultados según todo lo que está publicado sobre la espera de remodelación espontánea, sobre todo para pacientes que tienen menos de 2 años de crecimiento residual y que tienen una alteración funcional importante asociada. En la osteotomía de alineamiento por mala unión de radio distal, los factores para predecir un resultado funcional superior es, como habíamos comentado, un tiempo más corto del trauma tras la osteotomía, una deformidad angular mayor de 20 grados y que realizar el planning quirúrgico con técnicas tridimensionales, como el uso de TAC en este momento, que fue una de las conclusiones del trabajo previamente mencionado. La osteotomía temprano a verselo tardía
tanto en nuestra experiencia y en sus publicaciones, ha demostrado que hay una restauración completa del rango en los pacientes de forma precoz, se elimina el dolor y hay un bajo riesgo de complicaciones con mejora estética. Esto es básicamente cerca entre el día del 14%. Creemos que las mejores alternativas de osteosíntesis son placas de bajo perfil y las placas en TI para evitar complicaciones, sobre todo la osteosíntesis sintomática, el compartimento flexor, o para evitar obviamente el anclaje epifisiario con pacientes con fisis presente. Y como ortopedistas debemos ser exigentes no solo en los tratamientos anatómicos, sino también en los controles precoces de nuestros pacientes y sus seguimientos, sobre todo si son de otros centros. Porque en este paciente, en este caso, al llegar tarde, tenemos opciones de tratamiento mucho más invasivas, a no ser que podamos tener un seguimiento precoz, una pérdida de reducción, y quizá optar a alguna alternativa mínimamente invasiva, como una reducción cerrada y una fijación con aguja de Kirchner. Muchas gracias a todos por la presencia de los oyentes y bueno, agradecer también a mis centros formadores y todos los docentes que están presentes del Hospital Traumatológico de Concepción, el Hospital Regional de Concepción y el Hospital Clínico San Borja Herrera. Muchas gracias.